Sí, Bien, ¿y ahora? ¿Ahora sí? ¿Ahora de vuelta? también. Sí, Perfecto, bien, ahí estoy grabando. Bien, no sé qué pasó recién, se había clavado, ¿sí? Ahora estamos de vuelta. Bien, les decía que voy a tratar de hacer las clases de tal forma de que toque un tema y les pueda transmitir a ustedes el tema tocado mediante un video, cosa de que ustedes también lo tengan al video para poder desarrollar el tema en cualquier momento. ¿Vamos? Particularmente hoy Bien. vamos a ver con estructura de datos, ¿sí? Un poco un primer desarrollo, si bien ya les pedí la clase pasada que desarrollen en, en estructura de datos, les pedí que desarrollen eh, pequeños programas que les permitan a ustedes mostrar por pantalla, qué sé yo, algunas frases o que, cualquier cosa, ¿sí? Bien. Eso que le pedí la clase pasada, que ahí, por ejemplo, vi el trabajo que me mandó Joan, está bastante bien, es un poco la idea de que lo mostremos por pantalla y empecemos a trabajar con estas pequeñas sentencias, ¿sí? Que nos van a mostrar a nosotros un pequeño desarrollo dentro de un método en C Sharp, ¿sí? No sé si ustedes los han instalado, les había pedido que instalen dentro de sus computadoras un, eh, un- uno de las versiones del Visual Studio, ¿sí? Yo tengo instalado acá en mi PC, como pueden ver en pantalla, el Visual Studio 2010. Si quieren instalar el 2015, el 2019, no hay problema. Varía muy poco en algunas cosas, pero en síntesis el lenguaje sigue siendo C Sharp por defecto, ¿sí? ¿Todos pueden ver la pantalla en este momento? Sí, Bien. sí. Eh, También les había pedido, en relación a estructura de datos, que tengan presente la lectura de la clase eh, 1 y 2, 1, 2 y 3, ¿sí? Que hace referencia a lo que es el ordenador, a lo que es la comunicación, la información, a lo que son los archivos y la gestión de los archivos, ¿sí? Esa lectura de la clase 1, 2 y 3 quiero que la profundicen, ¿sí? Si bien es importante, nosotros tenemos que tener una noción de cada uno de esos conceptos, ¿sí? Muy importante también la clase número 3 que hace referencia al teorema de la programación estructurada, ¿sí? Ahí es a donde hablamos de algoritmos y he visto también los ejercicios de algoritmos que les hemos dado, donde ustedes desarrollan, ¿verdad? Posibles caminos de situaciones cotidianas de la vida y transforman esa situación cotidiana en un algoritmo, ¿sí? Como por defecto sabemos en la definición de algoritmo que son esos pasos a seguir. ¿Vamos? Ya le voy a pasar para que descarguen también el programa de la materia, así tienen una guía más o menos de lo que vamos durante el año, ¿sí? bien. Eh, Bien, particularmente hoy quiero que en la clase número 4, ¿sí? En la clase número, sí, en la clase número 4 tenemos, en la sección de archivos están las cosas que les había pedido que vayan a descargar. En la clase número 4 acá en el ítem de programando en C Sharp, tienen un PDF que está bastante sencillo, ¿sí? Un poco lo voy a llevar de guía como para que lo tengan presente ustedes. Igual yo voy a subir otras cosas como para que vayan agregando a la materia, ¿sí? Pero en pocas palabras este resumen es bastante bueno como para ir empezando, ¿sí? Como importante acá tenemos lo que son las primeras páginas que hacen referencia a la historia, ¿sí? A los tipos de datos, ¿sí? En la clase pasada les hablaba de los tipos de datos dentro de C Sharp.
cuán importantes eran los tipos de datos y qué cantidad de espacio ocupaba el disco cada vez que nosotros asignábamos un tipo de datos en algún programa de C Sharp, ¿sí? Bueno, en estas primeras páginas nosotros vamos a tener esa información en números, ¿sí? Cosa de que podamos cuantificar cuánto pesa nuestro programa basado en la forma en la que nosotros lo diseñamos, ¿sí? Bien, un poco para que sigan, para que tengan de lectura, es importante que revisen este documento, ¿sí? Y también así que revisen el libro de programación en C Sharp de Javier Ceballos que le había dado la clase pasada, que se encuentra en la sección de archivo en la clase número 4. ¿Sí? Bien, particularmente hoy la idea es que trabajemos con un pequeño programa en C Sharp, ¿sí? Esta es la ventana principal de C Sharp, ¿sí? Cada vez que perdón, no de C Sharp, de Visual Studio. Cada vez que nosotros abramos un entorno de Visual Studio, nos vamos a encontrar como primera pantalla esta pantalla que está por defecto en Visual Studio, ¿sí? Nosotros acá contamos, como en la mayoría de los programas de Microsoft, una barra de título, ¿sí? En esa barra de títulos a nosotros nos figura el nombre del programa, ¿sí? Que es Microsoft Visual Studio, ¿sí? En este caso estoy entrando como administrador del equipo, ¿sí? Si ustedes entran en una red, ahí le va a aparecer el nombre de usuario. Les muestra en qué parte del programa se encuentran, ¿sí? En esta situación nosotros por ahora estamos en la página principal, ¿sí? La página principal nos muestra a nosotros un pequeño detalle de las cosas que nos puede mostrar Visual Studio en este momento, ¿sí? Acá tenemos un título que dice programas recientes, ¿sí? Cuando nosotros empecemos a crear proyectos, esta lista que en este momento está vacía nos va a figurar con proyectos ya creados, ¿sí? Estas son opciones que les brindan de manera informativa, ¿sí? Y acá le da acceso directo a posibles herramientas que ustedes puedan usar. Por ejemplo, nuevo proyecto y la apertura de proyectos existentes, ¿sí? Visual Studio además consta de pequeñas ventanas que se abren en base de algunas cosas que sean necesarias al momento de utilizarlo, ¿sí? Como por ejemplo acá tenemos un pequeño toolbox, ¿sí? Este toolbox es una solapa que se despliega y que a medida de que nosotros cambiemos el entorno en esta pantalla principal, este toolbox se va a ir adaptando al entorno, ¿sí? Si yo acá tengo una ventana de código de un programa en C Sharp o de un programa en Visual Basic o de un programa en el lenguaje que fuese, esta solapa de toolbox me va a ofrecer las herramientas para trabajar con este entorno, ¿sí? Lo siguen al mouse, ¿verdad? Sí. Sí. Bien. Aparte tenemos esta solapa que están acá, que acá habla sobre un explorador de soluciones, ¿sí? Y por defecto acá lo ven a donde tengo el mouse, figura el nombre de explorador de soluciones. Si yo hago clic en Scene Explorer me va a cambiar esa ventana y me va a modificar también el título que está acá arriba, ¿sí? Bueno, todas estas solapas, acá tenemos una solapa de propiedades, ¿sí? Cambian según lo que tengamos nosotros en este entorno que está acá, que va a ser donde se va a ejecutar nuestro programa, ¿sí? Como otros programas de Microsoft, también tenemos esta barra de herramientas, ¿sí? Que demuestra las herramientas que tiene disponible para utilizar en este contexto, ¿sí? Y al igual que en los otros programas de Microsoft, también se lo pueden modificar o ajustar o agregar o quitar barras de herramientas en los distintos lugares del entorno, ¿sí? En un principio vamos a crear un nuevo proyecto, ¿sí?
como es tradicional, la forma de crear un proyecto nuevo en la mayoría de las herramientas de Microsoft, por lo general tienen un menú archivo y el menú archivo consta de, entre otros ítems, la opción nuevo y dentro de este la opción de elegir nuevo proyecto. ¿Sí? Hacemos clic en nuevo, en proyecto, y nos va a abrir una pequeña ventana a donde tenemos que asignarle algunas cuestiones a la hora de crear nuestro nuevo proyecto. ¿Sí? Yo cuando instalé Visual Studio puse por defecto que me muestre el lenguaje de C Sharp, por eso siempre me aparece preseleccionado el lenguaje de C Sharp, si no me figuraría en alguno de los otros lenguajes como Visual Basic, C++, ¿sí? También tenemos objetos de SQL Server, ¿sí? Bueno, etc. Pero en síntesis, lo que tiene instalado esta versión del Visual Studio, bueno, son un poco los más importantes. ¿Sí? Vamos a dejar seleccionado C Sharp porque es la herramienta que vamos a tomar por defecto. ¿Sí? Y dentro de C Sharp me va a mostrar los distintos objetos de C Sharp compatibles para que yo pueda crear mi nuevo proyecto. ¿Sí? Yo les decía en la clase pasada que íbamos a utilizar el modo consola. ¿Sí? Ahí está seleccionado el modo consola. O sea que por defecto vamos a trabajar en la estructura de datos con este ítem que nos brinda Visual Studio. ¿Sí? Ya cuando vayamos a programación 2 o a programación 3 vamos a trabajar con otras herramientas que también nos brinda Visual Studio. ¿Estamos? Bien, en un principio utilizamos esta opción. Acá nos da la posibilidad de cambiar el nombre a este proyecto. ¿Sí? Podemos poner ejercicio número 1. ¿Sí? Aquí nos da la opción de elegir dónde queremos guardar este proyecto. ¿Sí? Si nosotros lo queremos guardar en esa dirección que figura por defecto o buscamos una nueva dirección. ¿Sí? Eso va a depender cómo ustedes tienen estructurado su, su Visual Studio. ¿Sí? ¿Sí? Yo ahí estoy creando una carpeta al solo efecto de poder trabajar con los proyectos de Visual Studio. ¿Sí? Vamos a seleccionar esta carpeta, o sea que mis proyectos que yo creé de aquí en adelante se van a grabar en esa dirección. ¿Estamos? Este nombre que está acá por defecto coincide con el nombre del proyecto, ¿sí? Y hace referencia al nombre de la solución. Nosotros dentro de un proyecto podemos tener más de una solución si así lo deseamos, ¿sí? O sea que acá podemos tener, qué sé yo, de nombre proyecto 1 y de solución podemos tener la solución a compra, solución a venta, solución a pedidos, ¿sí? Depende de la solución que ustedes deseen crear dentro del proyecto, se va a trabajar con las distintas soluciones. Podemos tener más de una solución dentro de un proyecto, ¿sí? A eso quiero hacer referencia. Una vez que ya tenemos todo configurado, hacemos clic en OK, ¿sí? Y Visual Studio empieza a trabajar internamente ¿cómo sería? Para configurar el entorno, así pueden utilizarlo con la herramienta que necesiten. ¿Estamos? Ajá. No puede con todo el combo. Entre Visual Studio y la grabación y la videoconferencia creo que ya no daba. Bien. Como les decía recién,
Acabamos de crear nuestro primer proyecto en Visual Studio. ¿Sí? Visual Studio acaba de configurar mi entorno, ¿sí? Para que yo pueda trabajar con C Sharp. ¿Sí? ¿Me siguen? Nosotros acá tenemos, todavía está pensando la PC, pero acá tenemos a simple vista el entorno que deja de ser la Start Page que teníamos hace rato. Si ustedes se fijan, acá arriba decía Start Page, ¿se acuerdan? Ahora dice ejercicio 1, que es el nombre de mi proyecto. ¿Me siguen? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Y me empieza a mostrar las distintas opciones que me brinda Visual Studio para que yo pueda trabajar con mi nuevo proyecto. Una de las solapas más importantes dentro de este lenguaje es, perdón, dentro de este proyecto es el explorador de soluciones. El explorador de soluciones me va a mostrar a mí todas las herramientas, objetos o posibles soluciones que están para brindar una solución a este proyecto. ¿Sí? Siempre pensemos que nosotros estamos trabajando en desarrollar un proyecto X, cual fuese, en que es un sistema macro y que le estamos brindando una solución. ¿Sí? Nosotros cuando trabajemos con, qué sé yo, un gestor de ventas para la empresa Pepito Pérez, eh, acá vamos a tener una solución para la venta, una solución para los clientes, una solución para, no sé, lo que se me ocurra. Pero todo nos va a figurar a nosotros dentro de este proyecto, ¿sí? Dentro de esta solución que yo le estoy dando a ese sistema macro que estamos hablando. ¿Sí? Y acá va a aparecer ítem por ítem cada una de las cosas que yo necesito para resolver ese problema. ¿Me siguen? Sí. ¿Me dan un segundo? Ya sí. Bien. Eso por un lado. Acá tenemos, por supuesto, las propiedades, las referencias y el programa principal. ¿Sí? El programa nos muestra, ¿sí? El programa nos muestra a nosotros el código fuente, ¿sí? de nuestro proyecto. ¿Estamos? Básicamente, como hablábamos en la clase pasada, acá tenemos la declaración de las bibliotecas, ¿sí? Acá tenemos la declaración del namespace, que es el ejercicio 1, la declaración de la clase principal, ¿sí? Y el programa, el void main, que es el programa principal, ¿sí? Y como habíamos hecho, también me han mandado ustedes por mail, habíamos trabajado con una de las eh, se me dio la palabra, una de las funciones que nos da C Sharp, que es la sentencia del console. Como ven, cada vez que yo escribo algo, me va brindando cómo ir autoescribiendo lo que yo trato de hacer. ¿Sí? Console write line, ¿sí? Y habíamos hecho, qué sé yo, hola chicos, ¿sí? Ahí vi los ejemplos que me pasaron, bastante bien, inclusive compilaban y todo, ¿sí? Esto es otra cosa que quiero que vean. Cada vez que ocurre un error, ¿sí? Ya sea de que la sentencia está mal escrita o que falta algún punto, alguna coma, algún punto y coma, algún signo en particular, Visual Studio nos va a brindar a nosotros la posibilidad de tratar de reconocer el error con ese subrayado en rojo, como si fuese que están escribiendo en Word y el subrayado en rojo les indica que la palabra tiene errores. Bueno, Visual Studio nos brinda a nosotros la posibilidad de detectar el posible error eh, con ese subrayado en rojo también. ¿Sí? Una cosa importante a tener en cuenta dentro de Visual Studio es
dentro de este menú, ¿sí? Que tenemos varios ítems en el menú. Cada uno de ellos les brinda a ustedes eh, herramientas para seguir trabajando dentro de su proyecto, ¿sí? Pero uno de los ítems más importantes es el menú View, ¿sí? O ver, ¿sí? Este menú le va a brindar a ustedes la posibilidad de acceder a las distintas solapas, ¿sí? Que les permite trabajar dentro de su proyecto. Por ejemplo, si pierden el explorador de soluciones por algún motivo, si lo dejan de ver acá, desde este menú lo podemos volver a ver al explorador de soluciones, ¿sí? Igual con las propiedades del proyecto, ¿sí? Y otro bastante importante es este que está acá que dice salida, ¿sí? Salida nos va a mostrar a nosotros, como ven, acá hice clic en View, Error List, y se puso encima de salida, ¿sí? Eh, dado que ambos son importantes, ¿sí? Salida nos va a mostrar a nosotros qué ocurre cuando compilamos el proyecto, ¿sí? Y cuando compilamos el proyecto nos va a brindar a nosotros que ese proyecto se encuentra en condiciones para ir a ejecutarse en el modo consola, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Bien, de todas Sí, formas, cada vez que necesitemos algo, lo podemos buscar, sacar, o habilitar o deshabilitar desde acá, ¿sí? Bien, acá tenemos este primer proyecto creado, ¿sí? Funcionando. Igual les mostraba a ustedes también que tenían los emuladores online que podían ejecutar el código en C Sharp. Bueno, acá C Sharp nos está indicando de que podemos ejecutar eh, este proyecto, ¿sí? Eh, hay varias formas de ejecutar en un principio un proyecto, ¿sí? Nosotros tenemos la opción build, ¿sí? Que es construir, y build nos va a mostrar a nosotros cómo podemos construir esta solución, ¿sí? Es importante siempre ejecutar esta compilación, ¿sí? Antes de generar una corrida en primera medida. De todas formas, si no ejecutamos la construcción esta y directamente corremos el proyecto, antes Visual Studio lo va a ejecutar a la construcción. ¿Ve? Acá en la salida ya me está indicando que, bueno, fue un poco rápido, pero ya me estaba indicando que eh, eh, ya me estaba indicando de que iba a construir primero y después lo iba a ejecutar, ¿sí? Acá, como vieron, se ejecutó el proyecto, ¿sí? Y una vez que se ejecutó el proyecto, se cerró automáticamente, ¿sí? No sé si a ustedes cuando crearon lo que les pedí que trabajaran, les pasaba eso. ¿Les pasó algo parecido? a mí no. ¿No? Se quedaba estático, mostrando lo que ustedes pedían, Sí. ¿sí? O sea, Profe, yo salió no la tengo la pantalla de opción console. build. ¿Cómo? ¿Quién dice que no tiene qué cosa? No, que siga yo hablando, no, que yo no tengo la opción build, tengo la opción compilar directamente. Vos lo tenés en español. Sí, tengo archivo, tengo la opción archivo, editar, ver, proyecto, compilar, depurar, prueba, analizar y herramientas nomás. Bien, vos Yo tenés tengo la 2019, profe. 2010 o 2015. 2019, profe, tengo la última versión. Sí, desde el vamos, él por qué lo tiene distinto. Una es porque tiene una versión más nueva, tal vez te haya faltado instalar algún complemento, por eso es que no te figuran tantas opciones acá arriba. Y la otra también es porque está en español, ¿sí? Acá hay muchos ítems que yo no tengo, como ustedes están viendo, los tengo directamente en inglés. Ya voy a ver si para la clase que viene lo cambio a la versión española, así no tienen problema. De todas formas, a ver,
Visual Studio, ya sea que esté en inglés o en español, hace exactamente lo mismo, ¿sí? Tal vez el español les va a servir a ustedes al entendimiento del entorno más que nada, ¿sí? Bien, un poco para tratar de resolver lo que les decía recién, no sé si lo han trabajado en Visual Studio, lo que les mostraban por pantalla, pero para solucionar ese problema, ¿sí? También hay que utilizar eh, otra instrucción, ¿sí? Que les va a permitir a ustedes hacer una lectura de una línea, ¿sí? Eh, WriteLine, ¿sí? nos, nos indica ¿cómo se podría decir? Nos solicita a nosotros, ¿sí? Que sí o sí escribamos algo por pantalla. ¿Me siguen? Redline nos Sí. pide a nosotros que leamos algo por pantalla, ¿sí? Esa es la diferencia entre WriteLine y Redline que una con otra, ¿sí? Cuando ejecutemos este proceso, a nosotros nos va a escribir, no sé si lo están viendo, nos va a escribir por pantalla lo que habíamos puesto en el WriteLine, ¿sí? Y el cursor se queda automáticamente en el renglón de abajo, ¿sí? Porque la diferencia entre esta sentencia y esta otra sentencia es que en el redline el compilador está esperando que nosotros ingresemos alguna tecla por pantalla para que él la pueda leer, ¿sí? Esa es la diferencia entre WriteLine y Redline, ¿sí? WriteLine, el compilador va a escribir por pantalla y Redline va a esperar a que ustedes le escriban algo para que él lo pueda leer. Una vez que lo lea, directamente lo ejecuta a la instrucción, ¿sí? Y cierra el sistema. ¿Me siguen? Sí. Bien. Cuando hablábamos de variables, ¿sí? Nosotros teníamos dentro de eh, Visual Studio la forma de declarar variables, ¿sí? Y entendíamos por variables un valor, ¿sí? Que era identificado y que representaba algo a los efectos de poder solucionar un problema, ¿sí? Nosotros cuando hablábamos en, qué sé yo, en algoritmos, por ejemplo, que les he pedido que identifiquen los pasos de los algoritmos, ¿se acuerdan? Bien, cuando hablábamos de estos algoritmos decíamos eh, que primero, qué sé yo, cuando nos levantamos a la mañana, primero vamos al baño, nos lavamos los dientes, abrimos la pasta dental, ¿sí? Cada uno de los pasos que representaban este algoritmo se veía necesario en identificar alguna situación. Por ejemplo, si teníamos pasta dental, o sea que pasta dental podría ser una variable que nosotros la teníamos que tener guardada a los efectos de poder compararla, ¿sí? Bueno, estas variables son valores que nos van a servir a nosotros para poder trabajar en el método, ¿sí? Para declarar una variable, nosotros necesitamos, antes que nada, saber cuál es el tipo de dato de esta variable, ¿sí? Así lo podemos almacenar e identificar. Y les decía que lean, no sé si han tenido el tiempo de leerlo, en las primeras hojas los distintos tipos de datos, ¿sí? Entre esos distintos tipos de datos teníamos algunos datos particulares, como por ejemplo el int, ¿sí? Y que hacía referencia a los números enteros. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Sí. ¿Sí? Ujú. ¿Cómo? ¿Cómo? Que sí, digamos, lo seguí. Sí, no, Sí, no, sí, lo no, seguimos, no profe. había escuchado lo que me decía. Nosotros, al momento de declarar una variable, tenemos que asignar un tipo de dato, ¿sí? Y para asignar un tipo de dato, agregamos la palabra del tipo de dato que queremos agregar, ¿sí? Y aquí estoy diciendo de que voy a declarar una variable, ¿sí? Del tipo entero, ¿sí? Y que se llame, por ejemplo, mi número. ¿Vamos? Sí. Si yo automáticamente ahí le pongo punto y coma, solamente estoy declarando la variable, ¿sí?
declaro la variable y digo que es del tipo entero y que se llama mi número. ¿Estamos? Ahora, si yo digo que, por ejemplo, mi número, ¿ve? Si ustedes se fijan, Visual Studio automáticamente ya me lo sugiere a mi número, ¿sí? Y le pone este pequeño icono y acá dice, acá al costadito, es una variable local del tipo entero y que se llama mi número, ¿sí? Si yo le hago doble clic, directamente me la escribe a la variable, ¿sí? Y yo ahí me veo en la necesidad de hacer algo con esta variable. Para esto la igualo, por ejemplo, ¿sí? El igualarla a esta variable, yo le estoy asignando un inicio a esa variable, ¿sí? Y le digo que esta variable va a valer 5, por ejemplo. Qué sé yo, le estoy asignando el valor número 5 a la variable mi número, ¿sí? ¿Me siguen? Sí. Bien, Sí. entonces, a esta variable, que es del tipo entero, le asigno el valor número 5 y digo que me escriba por pantalla. ¿Se acuerdan que esto era WriteLine, no? Me escriba por pantalla mi número. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, Sí. lo ejecuto. Desaparece el hola chicos que yo había escrito dentro de las comillas, ¿se acuerdan? Y le asigno al WriteLine el valor de la variable mi número. ¿Me van siguiendo? ¿El valor de qué, profe? El valor de la variable mi número, que en este caso es el número 5. ¿Sí? ¿Me siguen? Bien. Sí. Ahora, yo a una variable le puedo asignar cualquier cantidad de otros datos distinta a lo que puede ser un solo número, ¿sí? Yo puedo trabajar con muchos números o puedo trabajar con más de una variable y en ese más de una variable puedo decir, por ejemplo, que me sume la variable mi número 1 y mi número 2, ¿sí? Y al resultado imprimirlo por pantalla, ¿sí? Bueno, a ver, veamos qué ocurre si yo tengo un int mi número y tengo, por ejemplo, qué sé yo, mi número 2. Un poco antes de que sigamos, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Declaro dos variables que se llaman mi número y mi número 2 y las dos son de tipo entero, ¿sí? Yo tranquilamente podría haber puesto int mi número, int mi número 2, ¿sí? Int mi número 3, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Estoy repitiendo renglones, estoy gastando teclado, estoy armando cualquier cantidad de declaración de variables cuando directamente lo puedo hacer asignando una coma, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Sí. Sí. ¿Sí? Lo pueden hacer como ustedes quieran, es al solo efecto eh, de que de esta forma queda un poco más cómodo y queda un poco más claro también, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que hice acá? Declaré tres variables. Una que se llama mi número, ¿sí? Tal vez para hacerlo un poco más corto le voy a poner A, le voy a poner B, ¿sí? Y acá le voy a poner A igual a 5, B igual a 1896, 56, ¿sí? Y acá viene un poco lo que les pedía a ustedes que traten de ver en la lectura, ¿sí?
que hacía referencia a los operadores, ¿sí? Nosotros básicamente siempre trabajamos con en los distintos lenguajes de programación con operadores, ¿sí? Ya sean del tipo aritmético, del tipo lógico, racional, de incremento, decremento, de concatenación, ¿sí? Y todos estos operadores a nosotros nos permiten resolver situaciones, ¿sí? Los operadores, más que nada, en un principio nos sirven para resolver todo tipo de situaciones. Si estamos en una situación que se requiere un cálculo aritmético, bueno, utilizamos los operadores de tipo aritmético, ¿sí? Si estamos en un campo en el que necesitamos resolver una situación lógica, bueno, ya sabemos que disponemos de operadores lógicos. ¿Estamos? Bueno, un poco quiero que ustedes puedan llegar a trabajar con estos operadores y poder decir, bueno, yo necesito un operador aritmético para resolver un problema, lo resuelvo con tales operadores. De igual manera, cuando necesito resolver una situación lógica, con tales otros operadores. ¿Estamos? Igual vamos a ir viendo a medida que avanzamos los proyectos, si son lógicos, si son aritméticos, si son de asignación, lo que sea, nos van a servir los operadores. ¿Estamos? Acá declaré dos variables, A, B y resultado. ¿Sí? A A le asigné un valor, a B le asigné un valor. Y por último me queda la variable resultado. ¿Sí? Como ustedes ven, Visual Studio ya me la está proponiendo. ¿Sí? O sea que yo le hago doble clic y directamente se me la autoescribe. ¿Sí? Y digo que el resultado va a ser igual a B. Visual Studio me la vuelve a solicitar, me la vuelve ¿cómo se llama? A proponer, y digo que A la voy a sumar con B. ¿Sí? ¿Lo ven? Entonces, sí, acá la diferencia que tengo del resultado con la variable A y con la variable B, que ambas, que las tres variables están declaradas de igual manera, es que al resultado le asigno una operación. ¿Sí? En este caso es la suma de A más B, ¿sí? Y esa suma se va a guardar dentro del resultado, ¿sí? O sea que si A cambia, resultado va a ser distinto. Si B cambia, resultado va a ser distinto. ¿Me siguen? Sí, sí, Y nuevamente vuelvo a decir que me muestre por pantalla lo que hay dentro de la variable resultado. ¿Lo ven? ¿Sí? sí, Bueno, si a esto lo vuelvo a compilar y lo ejecuto, me muestra automáticamente por pantalla el valor de la suma entre 1896 y 56. ¿Estamos? ¿Sí? Y como pueden ver, el cursor sigue titilando a la espera de que yo ingrese algo, qué sé yo, por ejemplo, hola chicos, ¿sí? Sigue titilando porque espera que aparezca un enter, ¿sí? Si yo aprieto enter, pum, desaparece. ¿Lo ven? sí, Bien. Les voy a dejar en la clase número 4 estos pequeños 5 ejercicios. ¿Sí? Estos 5 ejercicios hacen referencia a lo que acabamos de ver, ¿sí? A que trabajemos con variables numéricas, ¿sí? A que trabajemos con variables del tipo char, por ejemplo, ¿sí? ¿Ven? Y que los concatenemos, ¿sí? Los concatenemos. O sea que vamos a trabajar con un entorno, con un proyecto al estilo de este, ¿sí? En el cual nosotros vamos a declarar lo que nos pide este proyecto, cada uno de estos ejercicios, ¿sí? Y este último, si lo pueden hacer, buenísimo, lo hacemos, ¿sí? Si no, lo dejamos y después lo vemos bien en clase o me van preguntando por WhatsApp o por mensajería. ¿Estamos? Porque este ya requiere que se tome una decisión, ¿sí? Que acá está pidiendo de saber cuál es mayor o cuál es menor, ¿sí? Pero los otros 4 lo pueden hacer tranquilamente. Les voy a dejar estos 4 ejercicios, ¿sí? Como una actividad en la clase para que lo empecemos a desarrollar y no tengamos problemas con el avance de esto. ¿Estamos?
Bien. Bien. Voy a subir también el video de esta clase en YouTube y les voy a pasar por Campus el link del video de esta clase para que lo puedan revisar, lo puedan chequear, qué sé yo. Y bueno, y sigan trabajando con los ejercicios. ¿Estamos? Voy a subir en el transcurso de esta semana fragmentos de video, más o menos entre 5 y 10 minutos, para resolver punto por punto de las unidades 2 y de la unidad 2 de base de datos y de la unidad 3 y 4 de estructura de datos. ¿Estamos? También les voy a subir los videos como para que vayan resolviendo los ejercicios más que nada, que es lo que me interesa. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. ¿Alguna Sí. duda? Profe, usted le puede figurar el resultado, ¿verdad? De la operación. ¿Cómo? Nada, que usted le puede figurar el resultado de la operación de las... O sea, no me dice el resultado, solo dice que todo está correcto y no hay nada incorrecto y no. ¿En Visual Studio? Sí, eso sí dice aquí. A ver, lo volvamos a hacer correr. ¿Todos tienen imagen de mi pantalla? Sí. ¿Sí? Ramiro, ¿tenés imagen de mi pantalla? Sí, Federico no está, ¿no? No. Bueno. Yo tengo la declaración de A, la declaración de B y el resultado. ¿Lo ven? ¿Sí o no? Sí. Bien. Yo cuando declaro A le asigno un valor, cuando declaro B asigno otro y al resultado le digo que me sume a ambas variables. ¿Sí? Entonces, acá yo lo que estoy haciendo es pidiéndole a Visual Studio que me muestre el valor de la variable A, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué más? Le puedo poner el valor de A es 2 puntos. ¿Sí? A ver. Ahí está. ¿Sí? ¿Se acuerdan para qué servía el más? operador aritmético. Aparte del operador aritmético, ¿para qué me servía el más? Con concatenación. Bien, bien. Yo acá me veo en la necesidad de concatenar dos cosas, el valor de la variable y el valor de esta porción de texto. ¿Lo ven? Sí, Sí. Y para concatenar, ¿qué significa concatenar, por ejemplo? Este, Unir, ¿sí? Yo concateno una cosa con otra, o sea que las dos tienen una relación una con la otra, una va seguido de la otra. ¿Me siguen? Yo acá para concatenar esta porción de texto con el valor de la variable utilizo el operador de concatenación que es el más. ¿Vamos? ¿Me siguen? sí. ¿Sí? El valor de b es b, ¿sí? Y el resultado de mi suma es 2 puntos. Resultado, ¿sí? Yo ahí le estoy pidiendo
a Visual Studio que me muestre el valor de A, me muestre el valor de B y me muestre lo que es el resultado de esa suma. ¿Sí? Si yo ejecuto Sí. esto de la forma en la que está, ¿sí? A mí me tiene que mostrar el valor de A, ¿lo ven? El valor de B, ¿lo ven? Y el resultado de la suma. ¿Lo siguen? Sí. No sé si contesto tu respuesta a tu pregunta, Ramiro. Sí, ¿Sí? sí. Si yo a esto, en vez de utilizar el... ¿Qué pasa? Bien. Si yo a esto, en vez de utilizar esto, me vengo acá. Siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Emulador C Sharp. Y vamos al emulador que habíamos tenido en cuenta el otro día. A ver. ¿Este era? Sí, ¿no? Este. Sí. Y copio lo que acabamos de hacer. ¿Sí? Me quedó grabado el ejercicio del otro día. ¿Sí? Copio el ejercicio que acabamos de hacer. Yo no tendría que tener problemas. ¿Sí? Si acá lo corro, ajá. Ah, no sé qué pasa. Eh, a ver, probamos ahí. Ahí está. ¿Sí? Hay una pequeña diferencia entre el emulador y el modo consola de Visual Studio. ¿Sí? Es mínima. ¿Qué es lo que ocurre? El compilador que está utilizando este emulador es distinto a lo que podemos llegar a estar utilizando acá en el Visual Studio, ¿sí? Pero Claro. sigue cumpliendo la misma función, ¿sí? Eh, Acá, por ejemplo, no me reconoce estas tres librerías, ¿sí? Pero con la librería principal es suficiente y se ve en la necesidad de que el programa principal sea público o sea privado, ¿sí? Y dentro del programa principal podamos resolver el ejercicio. ¿Sí? Si ustedes ven, al ejercicio no le hice ninguna modificación. El ejercicio sigue con la misma sintaxis. Seguimos utilizando el write line, el read line y las definiciones de las variables, ¿sí? Que es lo importante. ¿Vamos? Pero en definitiva, sí, lo que tiene que hacer es mostrar el valor de A, el valor de B y el resultado. ¿Estamos? Preguntas. En el ejercicio 4 ese que va a dar ahí, Sí. digamos, un solo write line, tiene que mostrar las cuatro operaciones básicas, Sí. o el usuario tiene que elegir qué operación va a hacer. No, primero mostremos las cuatro. ¿Sí? Ya en las clases siguientes vamos a hacer
que el usuario elija qué operación tiene que mostrar. ¿Ah? Bien. Por el momento que nos Bien. muestre las 4. Y que muestre también, no las 4, sino que muestre eh, suma, resta, multiplicación, división, y la otra es eh, ah, Módulo. módulo. Lo resto. Sí, correcto, exactamente. ¿Sí? Lo hacemos a todas. Y ya le voy a pasar también esto que está acá, como para que lo tengan presente, que es el programa de la materia. ¿Sí? Básicamente, estas tres unidades son las de lectura de la clase 1, 2 y 3. ¿Sí? Perdón, estas dos unidades, ¿sí? Hasta acá, son las clases 1, 2 y 3 que tenemos en el aula virtual. Y acá tenemos la unidad 3, que es lo que estamos viendo ahora, que son las variables, las constantes, las expresiones aritméticas, operadores y expresiones lógicas, ¿sí? Que lo vamos a ir desarrollando en el transcurso de esta clase. Voy a subir videos explicando el uso de varias de estas situaciones, cosa de que ustedes lo vean y las reuniones sean específicas más que nada. ¿Estamos? Bien. Sí. ¿Sí? Bueno, Profesor, tengo una duda. dígame. ¿Puede haber algún problema con el tema del código? Por ejemplo, si usted, por ejemplo, usa bien la sintaxis, ¿verdad? Pero puede ser un problema lógico también. ¿Sí? ¿Puede pasar? ¿Cómo? ¿Puede ser un problema lógico? Sí, por el tema de la sintaxis. Y claro que puede ser lógico el problema. A ver, ¿qué es lo más importante que yo les decía a ustedes? Nosotros tenemos que tener bien en claro qué es lo que queremos resolver. ¿Sí? Cuando nosotros tengamos bien en claro qué es lo que queremos resolver, recién ahí vamos a poder hacer el desarrollo del problema. ¿Sí? A ver, yo les decía, necesitamos desarrollar el algoritmo de cómo nos lavamos los dientes. Vuelvo al ejemplo ese porque quiero que entiendan eh, hasta dónde tenemos que llegar con el análisis. ¿Sí? Nosotros tenemos que tener bien en claro cómo nos lavamos los dientes. Nos levantamos, nos higienizamos, nos lavamos, buscamos la pasta dental, la ponemos encima del cepillo de dientes, usamos círculos para las distintas muelas, qué sé yo, luego nos enjuagamos y salimos del baño. ¿Sí? Ese paso a paso que ustedes han hecho para hacer el algoritmo del proceso del lavado de los dientes tiene todo un análisis de por medio, ¿sí? O sea que cuando ustedes desarrollen un programa, un proyecto o lo que sea que están trabajando, tienen que tener un análisis, cosa de que cumpla con todas las condiciones necesarias para resolver ese problema. ¿Me siguen? Si ese análisis está mal hecho, seguro que la lógica va a estar mal hecha, ¿sí? Si ustedes no pueden resolver qué sé yo, por ejemplo, vuelvo al ejemplo del lavado de los dientes. Si ustedes, cuando se están lavando los dientes, de repente, en vez de ponerle pasta dental, le ponen shampoo al cepillo de dientes, y bueno, la lógica no está bien, ¿sí? Ustedes ahí están cometiendo un error, ¿sí? O sea que cuando ustedes hagan ese análisis y realmente comprendan el funcionamiento de lo que quieren resolver, el programa va a estar bien y tiene que carecer de problemas lógicos, digamos. ¿Me siguen? Sí. ¿Sí? Sí. Bien. Le subo en este preciso momento las actividades. Estructura de. Creo que la están viendo, lo estoy subiendo. Y bueno, lo tratamos de resolver en los ejercicios. ¿Sí? Uy, ¿qué pasó? Los resolvemos los ejercicios y automáticamente me transmiten las respuestas. ¿No? Así lo podamos resolver, lo podamos corroborar. Los ejercicios que le enviamos los archivos de C Sharp o le enviamos en un Word, digamos, la solución de cómo el código. Prueben de las dos formas. Si pueden generarme un Word con todos los códigos fuentes,
Y aparte, cada uno de los archivos de C Sharp, ¿sí? Ustedes se van a dar cuenta porque van a venir a la carpeta que han armado, ¿sí? Si lo ven, creo que siguen viendo la pantalla. Yo creé una carpeta que se llama Proyecto BS, ¿lo ven? Y adentro creé un proyecto que se llama Ejercicio 1, ¿lo ven? Y adentro de Ejercicio 1 está todos los archivos que Visual Studio ha generado para ese Ejercicio 1, ¿sí? Este que está acá, el SLN, es la solución del proyecto, ¿sí? Del proyecto este Ejercicio 1, ¿sí? Lo que pueden hacer es, a todas las carpetas las comprimen y dentro de ese archivo comprimido graban el Word, cosa de que no tenga problema de compatibilidad con alguna versión que ustedes tengan y la mía. Y si no me anda el archivo, lo puedo revisar del código fuente que me mandan por el Word. ¿Estamos? Y a ese archivo comprimido, me lo cargan en la actividad, ¿sí? Ustedes van a tener acá, ¿sí? Clase de programación, actividad de estructura de datos, ¿sí? Y dentro de actividad de estructura de datos, ahí desarrollan la actividad de ustedes, ¿sí? A ustedes les va a aparecer un botón verde acá que dice realizar actividad y se le va a abrir un cuadro acá abajo. En ese cuadro abajo van a tener la posibilidad de adjuntar un archivo. Ahí lo pueden adjuntar y yo lo reviso. ¿Estamos? Bien. Sí. Sí. Buenísimo, chicos. Ya subo el video para que también lo pueda ver Federico y seguimos en contacto. ¿Sí? Profe, ¿dónde sube usted los videos? Porque Ahora voy a subirlo, todavía no he subido ninguno. Ahora los voy a subir en YouTube y les voy a compartir a ustedes el link para que lo puedan ver. muchas gracias, profe. Bien ahí. Bueno, chicos, Bueno. les mando un gran abrazo y seguimos en contacto. Bueno, nos vemos, profe. Igualmente, descanse. Nos vemos. Gracias. Hasta luego.